Bueno, hechas las presentaciones del caso, me queda únicamente decirle, José María Quirós, bienvenido y gracias por estar con nosotros. Bueno, me encanta estar aquí. Bueno, me alegro mucho que así sea. A ver, yo me quedé como colgado con esto, ¿no? Porque vos hay una parte donde vos te das a conocer y dice las contradicciones, o sea, conocer también del empresario, de esa persona que es un empresario, los sueños, las contradicciones, los dilemas y las dificultades. Uno al leer esto tiene la sensación, esto se contrapone a las teorías, porque por ahí, por otro lado, dicen, no, hay que cumplir con determinadas teorías de la administración de empresa, de la economía y de la empresa en sí, porque si no nos va a ir mal. Uh-huh. Sí, yo digo siempre que hay que querer al empresario, ¿no? Y quererlo es aceptarlo como es. Porque, bueno, pensá que nosotros cuando decimos que existe ya un empresario pyme, ya superó la etapa emprendedora, que es dificilísima, y muchas veces lo encontramos en etapas mucho más adelante. Sí, es dificilísimo. Pasó la etapa que lo golpearon de todos Pero lados. claro, y que gestó una empresa, que es dificilísimo. La verdad es que yo inclusive no soy especialista en cómo se gestan esas empresas, pero admiro muchísimo cómo lo hacen, ¿no? Y entonces uno tiene que respetar que alguna sabiduría tiene ahí que uno no la entiende, que solamente entiende una partecita de todo eso, y que cuando él pide ayuda hay que respetarlo ante todo. Por eso que es muy importante no mirar los defectos, lo que para uno serían defectos de ese empresario, porque si no puede tocar esa intuición que él tiene, esa capacidad que le hizo llegar hasta donde llegó, y en cambio encontrarle cualidades, ¿no? Y muchas veces nos es difícil encontrar cualidades, pero es un problema nuestro, porque las tiene, por eso llegó hasta ahí. Claro, muchas veces son autodidactas, porque En general, son sí. autodidactas. Es que no existe la universidad que te dé el título de empresario, es la calle, es esto de irse haciendo y tener capacidad de crecimiento. Siempre desde afuera la gente piensa que ese hombre la pegó, no hay nadie que la pegue. Es que fue tejiendo una cosa muy difícil, un equilibrio muy difícil, pasó por crisis, bueno, en la Argentina No, más que en cualquier otro lado. la pegó porque por ahí su idea fue muy buena, pero eso tenés que llevarlo adelante. Sí, y además, aunque los fundacionales somos de contar nuestra idea muy prolija, no es prolija cuando empezamos, es muy ambigua. Y vamos dándole perfil exacto con el tiempo. En la etapa de gestión, de donde se gestiona el emprendimiento, el emprendedor gestiona, le da perfil definido a su emprendimiento recién ahí, no antes. Cuando parte es bastante ambiguo y acomoda muy bien a ese mercado porque lo que le encanta es tener llegada y entonces se acomoda muy bien ese mercado. Ahora, vos sos consultor y sos empresario. Sí. Sos empresario, sos consultor, Sí. porque me parece que primero estuvo el empresario, ¿no? Sí. Bien. Ahora, ¿cuándo llega el momento en el que uno dice, bueno, está bien, toda la etapa autodidacta vino bien hasta acá, Sí. hay que capacitarse? ¿Es el empresario el que más se debe capacitar o es el consultor el que más se debe capacitar justamente para poder interpretar todo esto? Bueno, yo ante todo siempre digo que si el empresario supiese lo que nosotros aprendemos de él, nos cobraría, ¿no? Porque es así, aprendemos muchísimo. Además es mucho más fácil ser consultor que empresario, porque claro, claramente uno da consejos, todo lo que quieras, pero después el empresario queda solo y él tiene que decidir. Y por eso que muchas veces siente que los lugares de capacitación o los consejos que como consultores damos pueden ser extraños a su situación. Y es él el que tiene que decidir, y tiene razón de decidir, ¿no? Es decir, nosotros no somos dueños de su empresa, él es dueño de su empresa y de su futuro. Por eso que hay algo que a mí me ayuda muchísimo con el empresario y que digo es un primer paso que es fundamental, es que se reconozca empresario. ¿Cuánta gente son empresarios de toda la vida? Tienen 10, 15 o más años de experiencia y de trayectoria y dicen, no, yo soy comerciante o ingeniero o médico o industrial. Esas son especialidades o títulos universitarios, pero ser empresario es mucho más. Y esto de reconocerse empresario ordena el rol maravillosamente, ¿no? Ese es, si vos tuvieras que reconocer un conflicto, uno, Sí. por el cual, porque a veces nosotros nos cerramos bastante a escuchar a otro que nos venga a contar qué es lo que nos está pasando en la empresa, ¿no? Sí.
¿Cuál es ese conflicto por el cual ya no puede más y dice, bueno, a ver, voy a ir a ver a José María Sí. porque... Fundamentalmente que el desarrollo propio de la empresa le obliga a nuevas capacidades. Dos que siempre se dan y una que se da solamente con el tiempo. Hay una capacidad que es el propio crecimiento de la empresa. El empresario, los que somos fundacionales, nos ponemos contentos con dos cosas. Cuando vendemos, ese día nos ponemos muy contentos, capaz que no es una buena venta, pero a nosotros nos alegra la venta y lo otro que nos alegra es el tener dinero disponible, porque el tener sequedad financiera nos pone mal y cuando tenemos liquidez también nos pone contentos, capaz que no, que nos dieron un préstamo, no es plata nuestra, sin embargo nos pone contentos. Pero digo, y entonces esto nos crea que siempre pensamos que más es mejor y nos encanta crecer en facturación. Y entonces en un momento la cosa se empieza a poner compleja y perdemos dominio. Siempre las empresas van aumentando su complejidad por el tamaño, por la cantidad de gente, por la diversidad de servicios o productos que genera, va aumentando complejidad. Y uno tiende a perder dominio. Con el método anterior de dominio, cuando ya uno empieza a tener más de 5, 7 o 10 personas, ya no alcanza. Y entonces hay que aprender a conducir, que para nosotros los fundacionales es un aprendizaje nuevo. Por eso, inclusive hay empresarios que dicen, yo no quiero crecer porque ya viví la experiencia de llegar a cierto tamaño y me fue mal, así que de este tamaño no paso. Está muy bien, prefiere no aprender a conducir, saber que tiene como un rayo de sol que él está en el centro de todo y que así funciona, y está muy bien que ¿Se funcione puede así. eso? Sí, se puede. Lo que pasa es que tiene que renunciar al crecimiento, tiene que renunciar al tamaño de pensar que siempre hay que crecer. Lo que no puede dejar la empresa es dejar de desarrollarse, que es otro fenómeno, que es la actualización. Todos vendemos servicios o productos perecederos. El verdurero lo entiende perfectamente porque ve que la fruta se le pone vieja. Pero todos en nuestros servicios o en nuestros productos, los conocimientos que vendemos o las satisfacciones que vendemos son perecederas. Y entonces es muy importante actualizarse. Y una cosa es cuando uno aprendía porque estaba en cero en la etapa emprendedora, que eso es lo que me pasó también a mí como empresario, es muy fácil aprender al joven porque todavía no tiene nada en la cabeza. Lamentablemente cuando vamos teniendo experiencia, se nos van armando huellas en la cabeza donde creemos que siempre sabemos. Y la verdad es que no sabemos, porque el hoy es diferente que el ayer, ¿no? Por eso a veces decimos que antes era más fácil, simplemente porque tenemos respuesta para ese antes, no para el hoy, ¿no? Pero hay que admirar a los jóvenes, porque ellos ¿Eso le también nos hace traen. difícil escuchar? Sí, eso le hace difícil escuchar y además porque sí, desde ya, eso nos hace difícil escuchar. Y muchas veces también porque como vivimos una cosa que todo está enredado, viene un consultor y nos dice, vos tendrías que poner más fuerza de venta. Ah, bueno, perfecto. A ver, vamos a poner más fuerza de venta. Sí, pero los vendedores tienen que ganar más. Lo que vos estás pagando no va. Entonces yo empiezo a pensar, vendedores más caros, esto me aumenta el costo, con más costo va a ser más difícil llegar al mercado. Es decir, todo se empieza a relacionar. Voy a tener también que aumentar gente de acá adentro. Digo, como todo está enredado, muchas veces el empresario es reticente porque siente que no lo van a comprender. No lo van a comprender porque se siente muy solo. La soledad del empresario es una realidad. Él solo sabe el lío que tiene ahí adentro y cómo lo lleva adelante. Entonces muchas veces teme que quien venga no respete ese bazar que es invisible, son hilos invisibles que atan las decisiones del empresario y las de su gente. Y que cuando viene alguien de afuera, vuelvo a repetir, es fácil encontrar errores, pero encontrar cómo desatar esos hilos o cómo respetar ciertos hilos se hace muy difícil. Hay muchos temas que quiero hablar con vos, pero los programas tienen un tiempo de Sí, sí, duración. sí, sí. Pero para después de la pausa, porque vamos a hacer una pausita, dos cosas. La primera, porque me quedó haciendo ruido en la cabeza esto de, yo me puedo quedar acá, me conformo con haber llegado acá, no quiero crecer más porque si no me voy a ver en un lío y no lo quiero enfrentar. Ahora, ¿hasta qué punto eso no está condenando a la empresa por ahí a desaparecer más tarde o más temprano? Y la segunda es, ¿cómo ves la pyme en la Argentina? Perfecto. Pausa. Estamos con José María Quirós, de JM Quirós. Él es empresario y consultor. Y estamos charlando de muchas cosas, porque, insisto, desde aquí, ¿saben cuántas cosas puede corregir uno? Si abre sus oídos, si los cierra, estamos en el horno. Pausa, y ya volvemos.